Buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos con el tema de lo que es la sanción administrativa y o penal en el distrito tributario, lo cual veremos en este tema lo que son las infracciones penales que pueden derivar en sanciones únicamente administrativas o sanciones de tipo judicial. Asimismo veremos en específico lo que es cada uno de los delitos en materia fiscal. Primero vamos definiendo qué es la sanción, que en general sería toda transgresión o incumplimiento de una ley y como tal debe ser sancionado. La sanción es la aplicación del derecho jus punendi que goza el Estado y que en este caso transmite no únicamente a los órganos judiciales, sino también a órganos administrativos como serían el SAT o las Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, precisando el contenido, se puede decir que la infracción es todo hecho o omisión de escrito declarado ilegal y sancionado por una ley, en el cual nosotros tenemos características, y que esas son las características que se elaboran las clasificaciones que se darán a conocer, ya que el tipo de infracción depende del tipo de sanción. En materia fiscal se pueden clasificar las infracciones como delitos y faltas, siendo los primeros que califica y sanciona la autoridad judicial, y la segunda los que califica y sanciona la autoridad administrativa. Pueden ser instantáneas o continuas, ya que se ejecutan todos sus elementos que se llevan a cabo al momento de su comisión cuando son instantáneas, y la segunda las que se prolongan por el tiempo y no se matan momento como tal sino hasta que cesa la conducta. Pueden ser simples y complejas. La primera con una sola conducta se transpone una sola imposición legal, la segunda cuando una sola conducta se transgreden dos o más disposiciones legales. Puede haberlas también leves y graves, siendo las primeras aquellas en las que por negligencia o descuido del contribuyente se transgrede la ley, pero no también puede traer consigo la evasión de un crédito fiscal. Y la segunda, aquella en que se comete conscientemente, con pleno conocimiento y con la intención de evadir el cumplimiento de la obligación fiscal, es decir, hay un dolo. Hay una intención de no cumplir y crear una evasión. O bien puede ser por negligencia o descuido, pero trae consigo la evasión de un crédito fiscal. Como veremos adelante, las leves son únicamente acarrean infracciones consideradas en multas, y las graves sí pueden ser consideradas como un tipo de delito penal. Un ejemplo de esto lo tenemos en la declaración fiscal. Cuando una persona, o sea, un contribuyente, omite su declaración anual, y cuando no es una persona que tenga grandes ingresos o quizás ni tenga ingresos ni comprobantes fiscales que declarar, pues se puede entender que es una fracción leve, solamente al lugar una multa o una sanción leve. Pero si la persona es una empresa, entonces sí da lugar a una sanción grave, pues ya que si hay un dolo, se aparece aquí una intención de evadir el fisco. Entonces tenemos que la sanción tributaria se comete en el mundo de lo fáctico y su consecuencia jurídica cuando se comete la infracción es la sanción. La sanción comúnmente son las multas, son el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, lo anterior, como manifesté, no es únicamente la multa, ya que también se puede traducir en la confiscación de mercancías, como ejemplo, cuando se mercancías de procedencia extranjera que no sean retiradas de almacenes generales, cuando se den el pedimento del nombre, el domicilio fiscal o la clave del registro federal de contribuyentes de una persona que no había solicitado la operación, en el caso muy común de vehículos extranjeros que no se hayan obtenido permiso de autoridad competente. Asimismo, también existen los supuestos de la ley aduanera, la clausura de acuerdo con la hipótesis del artículo 187 de dicha ley. Asimismo, debe anotarse que las sanciones administrativas, otros tipos serían la clausura, el decomiso, el arresto, el apercibimiento, la amonestación, la suspensión, la inhabilitación, la institución y la cancelación. Así, la multa originalmente ha sido definida como la consecuencia jurídica del incumplimiento de una obligación tributaria. En un primer acercamiento a la naturaleza jurídica de la multa es represiva, ya que la finalidad de la misma es la amenaza del castigo en un sistema tributario a quienes lo vulneren. No obstante, los otros la consideran de carácter reparatorio o indemnizatorio. Esto en razón de que como se transgredió una norma de carácter fiscal que tiene como fin la captación de recursos por parte del gobierno del Estado, ya se puede a nivel estatal o federal. Entonces, en consecuencia, se aprecia que se busca, podemos hacer una reparación, garantizar la reparación del daño y que se retribuya la norma infringida.
Asimismo, también las multas se consideran accesorias a las contribuciones. Esto en virtud de que el legislador de la misma naturaleza, es decir, las multas deben informarse de los principios de justicia tributaria y también pueden ser actualizadas conforme al índice nacional de precios en caso de que no se paguen oportunamente. Así que considerar una multa represiva no de naturaleza tributaria se considera artificial la característica que le otorga el legislador de asesores de las contribuciones con la finalidad meramente recaudatoria. Ahora, otra característica de las multas es que deben de ser proporcional a la infracción y a la capacidad económica del infractor. Esto deviene en razón de que inicialmente el Código Fiscal contemplaba una multa fija en cuestión de las infracciones, lo cual generó diversas controversias e inclusive juicios en los cuales se decía que violaba los principios de equidad. Entonces lo anterior da lugar a que las multas ahora se señalen de una cantidad mínima a una cantidad máxima, dependiendo pues el análisis que se haga de la capacidad económica del infractor. Entonces tenemos aquí que los criterios de procedimiento penal y administrativo son distintos, ya que persiguen diversos fines. El primero tiende a la imposición de la pena de prisión por el delito cometido, este procedimiento penal en el caso del delito. Es la competencia de las autoridades judiciales, en tanto que el administrativo atañe al cobro de los impuestos o contribuciones omitidas, lo cual nos señala que los procesos independientes, como veremos, inclusive el Código Fiscal establece su propio procedimiento para la cuestión de los delitos y de igual manera lo establece para la cuestión de las infracciones. Entonces cada uno se rige bajo sus propias reglas. Entonces en el procedimiento judicial la doctrina sostiene que las conductas más graves deben identificarse como delitos fiscales. Por otro lado, otra corriente doctrina sostiene que por su gravedad el delito tributario puede ser contemplado como infracción y delito. En tal sentido se habla de tipos legales mixtos ambivalentes. Pero reitero la aclaración que los castigos por la ley fiscal se dividen en dos categorías. La primera son las infracciones, que son aquellas que por su gravedad únicamente se castigan con multas, otras sanciones económicas, y los delitos que se castigan con la prisión. Como características de ambos tenemos que es como que la infracción y los delitos, en la primera aproximación, ambos son consecuencia jurídica de la violación a la norma tributaria, es decir, por el no pago. Y como distinción, cabe advertir que la infracción, tal como manifestamos, tiene como sanción la multa y no la privación ilegal de la libertad, que sería el delito. En sí, el código no da una definición legal de lo que son las infracciones, solamente contiene un capítulo en el que nos habla de las infracciones y delitos fiscales. Como antecedente histórico, tenemos que el Código Aduanero de 1952 sí define la infracción fiscal como toda violación a un precepto de dicho código consistente en hacer todo lo que se prohíbe. Además, la infracción se suele definir como el incumplimiento de las obligaciones tributarias en un hacer o no hacer, cuya consecuencia es la aplicación de una sanción tributaria. Asimismo, las infracciones, igual que los delitos fiscales, pueden ser de daño o peligro. La primera refiriéndose al incumplimiento de una obligación sustantiva y directa de bien jurídico protegido por la ley, que es el erario. Y la segunda, vulnera las obligaciones formales, tales como la falta de notificación de cambio de domicilio. Así, este tipo de infracciones para algunos autores no vulneran el bien jurídico tutelado, sino que únicamente lo ponen en riesgo contingente. Además, las infracciones pueden ser graves o simples, tal como se manifestó, siendo las primeras infracciones del daño, es decir, con la evasión de la deuda tributaria, y las segundas a las referidas al peligro. Las infracciones reguladas por la norma jurídico tributiva y contempladas por el Código de la Federación pueden consistir desde la omisión de contribución por error aritmético, cuando hay un error en el cálculo, la falta de excepción al registro federal de contribuyentes, etc. No entraré muy a fondo en estas, ya que son cerca de 40 y tantos tipos de infracciones que manejan el Código Fiscal de la Federación. Lo que sí, bueno, aquí las dejo para que estén observadas. Pero en sí, lo relevante de estas infracciones es que las mismas contribuyen, o sea, se pueden resumir en tres, están vinculadas a tres obligaciones fundamentales del contribuyente, que son
las faltas a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, las omisiones en pagar los tributos y las omisiones de llevar una debida contabilidad. ¿Qué infiere con cada una de estos? Se considera pues por el fisco que es una falta cualquier inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, no solo una inscripción, sino cualquier variación que se haga por acción o por una omisión cualquiera, asentar mal el nombre, mal el domicilio, etcétera. En cuanto a los pagos de los tributos, tenemos pues las contribuciones, una falta cualquiera, ¿no? Normal. Y así como las omisiones en llevar una debida contabilidad, que son una obligación del contribuyente una vez que se está dentro del sistema. De igual manera también tenemos que la ley aduanera señala diversas infracciones que están relacionadas. También por su vastedad vamos a, en este caso, omitirlas de momento, señalando únicamente como relevantes lo que es la importación y exportación de mercancías que se emite el pago total a parcial de impuestos, el envío de las rutas fiscales, la introducción por territorio por aduana no autorizada, la enajenación de mercancías por personas distintas del beneficiario, la emisión de presentar documentos que amparen las facturas, los pedimentos consolidados, la omisión de... Esto es muy relevante porque, bueno, más de uno que ha viajado al extranjero se percatará que hay una omisión cuando se emite declarar en la aduana, entrada o salida del país, que se lleve consigo la persona superior al equivalente a la moneda que se trate de $10,000 de Estados Unidos de América. Es decir, con el simple hecho de portar la persona más de $10,000 o cantidad que sea similar, en este caso comete una infracción que debe ser sancionada. Pero bien, entonces de igual manera daremos un poco de avance en cuanto a estas infracciones. Asimismo, la ley presenta algunas presunciones de infracción, que es, por ejemplo, el aterrizaje de aeronaves con mercancías extranjeras en lugares no autorizados, introducción o salida de mercancías ocultas, introducción en territorio nacional de mercancías por lugar no autorizado, etc. Como podemos ver, todas las infracciones que hemos hecho mención son de carácter administrativo, de ahí pues la diferencia entre carácter administrativo y judicial, perdón. ¿Por qué? Porque las mismas dan lugar únicamente a una sanción, una multa. O como mencionamos, puede ser también un decomiso, algún arresto, pero no exceden no trascienden pues al ámbito penal. Por lo cual este tipo de infracciones conoce directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien por denuncias que puede hacer el sistema de administración tributaria en el SAT. Ahora bien, una vez entrando ya lo que son los delitos fiscales, tomando en consideración ya que son estos delitos especiales, en razón de que por la cuestión de la materia y el jurídico tutelado, como mencionado previamente, no están regulados dentro del Código Penal Federal, siendo una ley especial, que es el Código Fiscal. Atendiendo pues que también los delitos fiscales pueden inclusive inducir en el ámbito de otras materias, ¿no? Como el contrabando también se prevé en el Código Aduanero, pero no lo especifica como delitos, sino que remite directamente al Código Fiscal. Entonces los delitos fiscales no son investigados por un ente administrativo como Hacienda o el SAT, sino que lo mismo ya son investigados por un agente del Ministerio Público de la Federación y sancionados por un juez penal. En todos casos, la autoridad fiscal es la víctima o ofendido, por lo que también debe de ser creyente dependiendo si la ley así lo regula. De los delitos fiscales de mayor relevancia que podemos encontrar, los más comunes, que los cuales tratamos de analizar con detenimiento, tenemos lo que es el contrabando, el cual es introducir o extraer mercancías de manera ilegal dentro del país. Tenemos la defraudación fiscal, que es lo que comúnmente conocemos como evasión fiscal, y consiste en no pagar un impuesto haciendo uso de engaños o aprovechando errores de la autoridad.
Y el otro tenemos la falsificación de facturas, que trata de los documentos que amparan las operaciones que no ocurrieron, es decir, estás falseando ante la ley, y que se castiga con una pena de 2 a 9 años. Entonces ya en los delitos de carácter fiscal tenemos que es relevante que siempre la víctima ofendido en todos los delitos fiscales va a ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual inclusive los abogados hacendarios actúan como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos. De igual manera la ley nos manifiesta cuáles son los requisitos de procedencia para poder procederle penalmente en los delitos fiscales, en los cuales previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe, 1, formular querella tratándose de los delitos que requiere la misma, con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su lugar tenga iniciado. Es decir, pueden actuarse a la par el procedimiento administrativo, así como la denuncia o querella por el delito. La segunda de requisito es la declaratoria de procedencia, donde queda que el fisco ha sufrido o puede sufrir perjuicio conforme a la extensión de los artículos 102, 103 y 115. Asimismo, es necesario que formule la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías por los que no deben pagarse impuestos o requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico libre. Posteriormente nos señala que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede solicitar el sobreseimiento de la causa. Esto siempre y cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien los créditos fiscales que hayan garantizado a satisfacción de la propia Secretaría. La petición se la hará directamente a la Secretaría de Hacienda y Público antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen un alegato de clausura y surtirá efecto respecto a las personas a que la misma se refiera. En este caso, como vemos, si hay una facultad de pedir el sobreseimiento, nomás hay que hacerse notar que eso es siempre y cuando los imputados paguen las sanciones y los recargos respectivos, y recordar que en virtud de que las multas pueden generar actualizaciones, deben estar debidamente cubiertas al 100%. También es necesario señalar que en estos procedimientos siempre debe haber una declaración, una cuantificación de en este caso del perjuicio que se le está ocasionando. No señala que en los delitos fiscales en que sea necesario querella, declaratoria de perjuicio y el daño o perjuicio sea cuantificar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o querella. La citada cuantificación surtirá solo efectos en el procedimiento penal. En los delitos graves, para efectos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que fije la autoridad judicial corresponderá a la suma de la cuantificación mencionada y las contribuciones adeudadas. Así, la cuantificación en cuanto, en este caso, de una caución, de cualquier manera no sustituye la garantía a la garantía del interés fiscal, que puede ser distinta a este. También el mismo código nos señala lo que son las prensas precautorias para la reparación del daño. Las prensas precautorias son aquellos lugares en los que como ejemplo, tenemos un embargo precautorio en base a la cuantificación, es con el fin de garantizar una posible reparación del daño. Entonces, en la reparación del daño, la autoridad debe tomar en cuenta lo que es la cuantificación referida en el párrafo anterior, incluyendo la actualización y recargos. Asimismo, considera que para fijar la pena máxima de prisión con delitos fiscales, cuando este puede ser determinado, será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa. Ahora bien, ¿quién tiene el deber de denunciar? Nos señala que cualquier autoridad fiscal, cuando tenga conocimiento de la probable comisión de un delito y sea perseguible de oficio, de meter el conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales procedentes, aportando las actuaciones y pruebas que se hubiese llegado. Y en este caso también tenemos quiénes son los responsables de los delitos fiscales. Como primera fracción tenemos quienes consienten la realización del delito,
realicen la conducta del hecho descrito en la ley, lo cometan conjuntamente, se sirvan de otro como instrumento, induzcan dolosamente a otro a cometerlo, ayuden dolosamente para su comisión, auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior al mismo, tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica y derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de actividad independiente. Entonces tenemos que como primer caso se puede dar como entonces cómo sería el encubrimiento. En el encubrimiento de delitos fiscales es el que sin previo acuerdo y sin haber participado en él después de la ejecución del delito, uno con el ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade, oculte objetos a sabiendas que provenía de este, o si de acuerdo con consecuencias debe presumir su legítima procedencia. 2. Ayude en cualquier forma al imputado para eludir las investigaciones de la autoridad o sustraer de la acción de este, oculte los indicios, evidencias, vestigios o instrumentos. El encubrimiento ya tiene una sanción, entonces el encubrimiento es contemplado como un delito en sí mismo, con prisión de 3 meses a 6 años. Bien. Hay un agravante cuando quien comete el encubrimiento o participa de cualquier forma en la comisión del delito si es un funcionario o empleado público. Ojo, aquí no señala necesariamente que sea de empleado de materia fiscal, sino solamente aunque sea servidor público. Que la pena aplicable del delito se aumentará, es decir, hay un agravante en la pena de 3 a 6 años de prisión. De igual manera, el Código Fiscal también sanciona la tentativa, cuando la resolución de cometer un hecho delictivo se traduce en el principio de su ejecución o total y que no llegue a conclusión por causas ajenas a este. Ya hemos mencionado lo que es el delito continuado. Asimismo, el delito continuado, así como le preguntamos aquí lo que es la preclusión de la querella. Ya aquí nos especifica el artículo 99 cómo es el delito continuado, con segunda pluralidad de acciones, con una unidad de intención delictuosa, identidad de disposición legal, inclusive de diversa gravedad, lo cual hace que la pena pueda aumentarse hasta por una mitad más de la que resulta aplicable. Ahora bien, el derecho a formular la querella, la declaratoria y la declaratoria de perjuicio, la declaratoria de procedencia y la declaratoria de perjuicio, la declaratoria de hacienda, precluye y por lo tanto se extingue la acción penal en 5 años. Si en 5 años no la presenta, Lima precluye. Hay que recordar lo que es la preclusión, que es distinta a la prescripción. La prescripción culmina por el solo transcurso del tiempo en la norma. Y la preclusión es la extinción del derecho de llevar a cabo la acción por parte de la ofendida. Y el siguiente punto nos habla de la prescripción. La acción penal de los delitos fiscales puede un plazo igual al término medio aritmético que señala el delito que se trate y en un caso será menor a 5 años. Tenemos aquí ya nos habla lo que es la conmutación de sanciones, lo cual ya sería materia cuando haya una ejecutoria, y nos habla cuáles supuestos podrá ser procedente y en cuáles no. Ahora sí, ya entrando a lo que son los delitos, tenemos en primer lugar el delito de contrabando, el cual se realiza cuando una persona, en este caso el supuesto activo del delito, introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas, sin permiso de autoridad competente cuando sea necesario, de importación o exportación, o mercancías de importación o exportación prohibida. También lo comete quien tiene mercancías extranjeras procedentes de zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, o quienes de los recintos fiscales o fiscalizados en que hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. Zonas libres, recordemos que todo lo que es la franja fronteriza se manejan con una especial trato en materia fiscal, ya que pueden estar exentos de algunos impuestos que no son aplicables al resto del estado. Un ejemplo muy claro de esto tenemos en este caso como los vehículos llamados chocolate, que son de procedencia americana, que solo tienen permiso para estar en la zona norte, en la franja fronteriza, y cuando son introducidos al país se puede presumir el contrabando. Asimismo, también se presume el contrabando cuando se descubra mercancía extranjera sin la documentación de manera que las acredite, se encuentran vehículos extranjeros fuera de la zona de 20 kilómetros en cualquier dirección de la zona urbana de poblaciones fronterizas sin la documentación, es decir, no solo que esté el vehículo, sino que no tenga la documentación prevista,
Cuando no se justifiquen las faltantes o sobrabantes de mercancías que resultan efectuarse a la descarga por medio de transporte, respecto a las consignaciones o manifiestos en las guías de carga. Cuando se descargan sucesivamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho. Se encuentran mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. Mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en un tráfico mixto sin documentación. Mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje. Que no lleguen a su destino, que hayan tocado puerto extranjero antes de su arribo. Cuando no se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje. En el caso de las aeronaves que aterricen en el lugar no autorizado para el tráfico internacional, todo eso presume el contrabando, hace presunción únicamente. Las mercancías se introduzcan al territorio nacional por lugar no autorizado. En fin, todo eso se hace una presunción de contrabando. Vamos a ver cuáles son en este caso las sanciones. Aquí viene un ejemplo de un delito referente al tipo aduanero, que es las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no arriban al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para mantener dicha mercancía o locales autorizados. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades para recibir esta inspección. Se realizan importaciones temporales sin contar con programas de maquila o de importación de por la Secretaría de Economía. Cuando no se acredite el plazo a que se refiere el artículo 108. Para la importación temporal de la ley aduanera de importación temporal de mercancías, se omite el retorno a la mercancía. O se declara inclusive exactamente la inscripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando con ello se emite el pago de contribuciones. Ahora bien, aquí vienen las sanciones en cuanto al delito de contrabando, que veremos que las mismas, no sé por qué razón están cuantificadas en dichas cantidades. La verdad es que eso queda al arbitrio del juzgador, del legislador. Pero está que el delito de contrabando se sanciona con pena de prisión, y puede ir de 3 meses a 5 años dependiendo del monto, de 3 a 9 si las cuotas omitidas son de otro monto diverso, la suma de ambas. La detención de mercancías con tráfico ha sido prohibido por el Ejecutivo Federal, y de 3 a 6 años cuando no sea posible cuantificar el monto de las contribuciones. Ahora nos habla con una sanción equiparada aquí en la legislación, que también será señalado. Se sanciona con las mismas penas de contrabando quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder títulos de mercancía extranjera que no sean para su uso personal, tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido, en su de funcionario o empleado público de la Federación, autoriza la detención de algún vehículo, proporcionando documentos o placas para circulación, importe de vehículos en franquicia destinada a permanecer definitivamente en franja o región, y temporalmente el resto del país sin tener residencia en dicha franja. Enajeno, comercio, adquiere, tenga en su poder cualquier título sin autorización legal, vehículos importados en franquicia. Lleva a cabo retorno extranjero a los vehículos importados. Retiene la aduana del almacén general envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas. Asimismo, en los casos aquellos en los que siendo el exportador certifique falsamente su origen, introducir mercancías del territorio nacional sin hacer el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondieran, señala el impedimento, el nombre de denominación, razón social o clave RFC de alguna persona que haya solicitado la operación, presente entonces documentos falsos, documentación alterada, transmite información electrónica ilegal, información distinta a la creación del pedimento, vía los medios de seguridad, permite hacer cualquier actual amparo de su patente de agente aduanal, o falsifica contenido de algún gafeo de identificación utilizado en recintos fiscales. Y bien, aquí volvemos de nuevo cuenta pues a lo que es el punto ya manifestado, ya dentro de la ley. Aquí nos dice de igual manera la cantidad que comentamos de los pero en este caso puede ser hasta $30,000. Entonces ya una prisión. Como vemos, cuando eran $10,000 era únicamente una infracción, pero aquí si trae más de $30,000, entonces ya sí merece una pena de prisión de 3 meses y años de prisión.
El contrabando puede ser calificado cuando se cometa con violencia, cuando sea de noche, cuando se ostente el autor como funcionario o empleado público sin serlo, claro, cuando usen documentos falsos y cuando se cometa por 3 o más personas. La calificativa aumenta la pena de 3 meses a 3 años de prisión, dependiendo. Con independencia que pueda constituir otro delito, como decimos en un principio, puede ser constituir uno más delitos en los casos de penas múltiples, sanciones múltiples, y se aplicarán las reglas de la acumulación. Como siguiente delito tenemos el conocido como la defraudación fiscal o la evasión fiscal de impuestos. Y se comete dicho delito quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o tenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Dice que la omisión total o parcial de alguna contribución comprende instintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio. El delito de defraudación fiscal también nos señala que será una pena presente de 3 meses a 9 años dependiendo del monto defraudado, o cuando no se puede determinar puede ser de 3 meses a 6 años. Pero nos señala aquí una atenuante de la responsabilidad, que si el monto lo ha defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50%. Es decir, no concluye la pena, únicamente se atenúa. El delito de defraudación fiscal puede ser calificado cuando se originen con documentos falsos, se omite directamente la inspección de comprobantes, se manifiestan datos falsos, no llevar los temas o registros contables, por omitir contribuciones retenidas, manifestar datos falsos para hacer la compensación, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, declarar pérdidas fiscales inexistentes. Y cuando sea calificado, la pena se aumentará en una mitad, es decir, un 50%. También aquí nos viene lo que es la falsedad. No la señala como tal en el código, pero sí se desprende que será en seco y más penas delito de defraudación fiscal quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulados menores a los realmente obtenidos. Asimismo, omita enterar los detalles fiscales entre los que establezca las cantidades por concepto de contribuciones, se beneficie sin derecho a un subsidio o estímulo fiscal, o simule uno o más contratos obteniendo un beneficio indebido para el fisco federal. De igual manera, sea responsable por omitir por más de 12 meses declaraciones que tengan carácter definitivas, darle efectos fiscales a compras digitales cuando no los requisitos del artículo 29 y 29A. Y en dicho delito, tal como se señala en la misma ley, no se formulará querella. Si quien, encontrándose en los supuestos anteriores, entrega espontáneamente con sus recargos el monto de las contribuciones omitidas o el beneficio indebido que la autoridad fiscal descubre la omisión, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio. Es decir, si de manera voluntaria, previo a que la autoridad detecte dicha irregularidad, se hace el pago o compensación, pues ya no se formulará la querella correspondiente. También tenemos delitos por la falta de inscripción en el RFC. La ley nos señala que la sanción manifiesta de igual manera que no se señala así en el código, pero es lo que se desprende de su contenido. Cuando omita solicitar su inscripción, la noticia en un registro federal contribuyente por más de un año, rinde con facilidad citado registro los datos, informes o avisos, usa intencionalmente más de una clave del RFC, modifique, destruya o provoque la pérdida de información, contenga el buzón tributario con objeto de obtener diariamente un beneficio propio, desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro. Como requisito, o sea, como para que no sea una infracción sino sea un delito, tiene que ser después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento. Señala así también a quien tenga mediante cualquier medio físico, documental, etcétera, suplante la identidad, de repente es una personalidad del contribuyente, otorga su consentimiento para acabar la suplantación de identidad, incita a la persona física a inscribirse en el registro federal y cuenta proteger sus datos de forma indebida. Igual de buena manera viene también la atenuación de que en caso de que antes de que la autoridad se percate, si la persona realice las adecuaciones, podría obtener en este caso algún beneficio. También tenemos delitos contra las operaciones contables,
Omite algunas fracciones del reglamento que la misma ya están derogadas, pero dice que se pone una sanción de 3 meses a 3 años a quien registre operaciones contables o sociales en 2 o más libros. Conocemos que cuestión de contabilidad debe llevarse algunos libros de registro, deben de haber algunos volúmenes, y hasta cualquier omisión o falta de esto se presume como entonces también una posible defraudación fiscal. Oculte o destruya total o presente libros o sistemas contables, determine pérdidas con falsedad. Omite la presentación de más de 3 meses de declaración informativa que se refiere el párrafo del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o la presente de modo incompleta. Por sí o por otra persona, divulgo indebido de cualquier medio o forma de la información confidencial, asiente información falsa. También tenemos delitos contra los depositarios, que nos señala que se impondrá sanción de 3 meses, o sea, es como una violación de depósito equiparable al depositario intermedio resignado por autoridades fiscales con prejuicio del fisco federal disponga para sí o para otro del bien depositado de sus productos o de las garantías de cualquier crédito fiscal que se hubiese constituido. Y si el valor excede a la cantidad de 155.120 pesos, será de 3 a 9 años de prisión. También se sanciona al depositario que los oculte no lo ponga a disposición de la autoridad competente. Tenemos la alteración de sellos o máquinas. Nos alteran o destruyen los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales. Alteran o destruyen las máquinas registradoras de la operación de cajas de oficinas recaudadoras. Tenemos la alteración de los comprobantes fiscales. Dice que se impondrá sanción de 2 a 9 años al que por sí o por otra persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De igual manera castiga a quien haga anuncios para que hiciera una acción de bienes que sean simulados. Y si el delito es contra un servidor público, será instituido e inhabilitado. De delito que se persigue por querella de parte y que se puede pedir simultáneamente con el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Tenemos también que se sanciona en este caso lo que es una visita sin mandamiento, o sea, en el caso que se realice una visita simulada o bien que se haga amenazando al contribuyente con formular de por sí o por medio de evidencia de suscripción una denuncia o querella para que ejercite la acción penal por la... Es como una extorsión más que la amenaza. Y por último tenemos lo que es la revelación de información o apoderamiento indebido, el cual nos dice que se impondrá la sanción de unos 26 años de prisión del servidor que revela a terceros en contravención del código la información de las instituciones que componen el sistema financiero que hayan proporcionado los contribuyentes a las autoridades fiscales. Y por último, a quien se puede emergencia que se contribuyente fiscal, si el valor de robado excede 66,000 pesos, también se sanciona. Quiero reiterar que todos estos delitos que hemos visto, la ley señala únicamente en sí como tal el encubrimiento, el contrabando y la defraudación fiscal. Los demás títulos a los que he hecho mención es lo que se desprende del contenido de la norma, pero que son, si podemos verlo analizado a fondo, se pueden equiparar a diversas figuras procesales del Código Penal. Bien, entonces así tenemos como último punto, como manifesté, la revelación de información y el apoderamiento indebido, que como tal las sanciones equiparables a lo que es en el Código Penal con el robo, así como la revelación de secretos, siendo todos estos los delitos a los que se debe hacer mención dentro del Código Fiscal de la Federación, y los cuales, como mencionó, se hace mediante denuncia, una vez agotados los requisitos de procedibilidad ante la agente del Ministerio Público. Se siguen ante un juez de lo penal y se sancionan con penas corporales. Por lo de este momento sería todo. Gracias por su atención.